escuchas bien o Sí, bien, te escucho bien. bueno, perfecto. Ya está. Amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast. Esta vez platicando hasta el otro lado del mundo. Ya medio habíamos pactado platicar ya hace unos cuantos meses. Por unas cuestiones ya no había podido. Evidentemente, el mismo Dani tiene mucha chamba. Hay muchas coberturas que hacer. Pero Dani, te agradezco que hayas venido, que nos regales un poquito de tu tiempo. Y antes de empezar a platicar sobre todo lo que has hecho hasta ahora, que son muchísimas cosas, cuéntame, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio. Hola Gabo, no lo dudé cuando me volviste a escribir, había que encontrar la fecha y Sí. de una, porque creo que es la mejor manera, concretar, si no, no llegamos nunca a nada. Pero bien, con gusto, me ha encantado de verte, de hablar contigo y de alguna manera de poder compartirles la experiencia de lo que implica, ¿no? Estar Sí. el, en el otro lado del charco, como dices. Oye, Dani, a ver, siempre con los invitados, antes de empezar a platicar sobre lo que hacen, etcétera, les tiro esta pregunta y los agarro un poco en curva, pero si tú pudieras definirte en tres palabras, en el ámbito en el que quieras, ¿cómo te definirías? Constante, disciplinado y perseverante. Creo que son las tres bases de mi filosofía de vida, si se puede llamar, y creo que son tres de las virtudes que me han ayudado a conducirme de la mejor manera posible, tanto en lo personal como en lo profesional. Me gusta, y es importante, sobre todo digo ahora que estás fuera de casa, ¿cómo llevas esa parte? ¿De qué forma has tratado de sobrevivir, entre comillas, el hecho de estar lejos de tu país? Platicaba también con el buen Dani Reyes de TNT y platicábamos un poquito sobre cómo es extrañar México, que evidentemente hay países donde quieren adaptar un poquito la comida mexicana a su estilo. Obviamente no es lo mismo, pero ¿tú cómo vas llevando esa parte, Dani? ¿Ya lo entendiste más? ¿Ya le agarraste el modo? ¿Lo extrañas un poco? ¿Cómo vas con todo eso? Yo amo México, pero lo extraño muy poco, porque también durante muchos años ya he hecho de España mi segundo país, Madrid, mi casa. Así que no estoy lejos de casa, estoy en casa y también eso me brinda la oportunidad de encontrar una estabilidad emocional y profesional, que es la que finalmente me permite, entre comillas, sobrevivir en el día a día, pero no por los factores sociales o culturales, sino por la Sí. demanda y exigencia de la profesión. A Dani lo conozco y lo quiero muchísimo. Yo no sé qué te haya contado, no he podido escuchar el audio y tampoco sé cuál sea su realidad, pero sé que extraño poco México. Siempre voy orgulloso de dónde vengo, pero también muy orgulloso del país en el que estoy y de todo lo que me ha dado. ¿Cuánto tiempo tiene que no vienes a México, Dani? ¿Ya un rato? No, fui en junio. Fui en Ah, junio ok. unas vacaciones. Tengo a México muy presente, mi familia está en México, así que es un destino al que siempre tendré en mente Claro. y que también, tú lo sabes, la cadena es muy importante en México, así que hay un vínculo directo entre mi Ya. trabajo y, y- y mis orígenes, así que no, no tengo el mal del jamaicón. Procuras venir cada que puedes, o sea, cada que hay oportunidad, tratas de venir. Siempre, siempre es bueno volver a tu tierra pues de alguna manera volver a sentir esos orígenes, ¿no? No olvidarse de Claro. dónde, ¿no? Yo suelo ir a menudo, ya ni siquiera voy de vacaciones a México, sino voy a visitar mi tierra. Yo soy Claro. de Tuxtla, yo crecí en Chiapas y hacia allá voy porque me gusta regresar a tomar pozol, a comer mis tacos de cochito, a escuchar marimba y a darme una vuelta por Cristóbal y Chiapa de Corzo. Así que eso lo tengo muy presente. Dani, a ver, ya que hablas del pozole y haciendo un paréntesis, llevo preguntando esta pregunta, digo, valga la redundancia, con muchos invitados, con muchos amigos. ¿Tú qué prefieres, el pozole o la tinga? Qué bueno que ese es el matiz, porque yo me refería al pozol como bebida Ah, ok, prehispánica ok, de claro. origen, pues de aquí dice que de Tabasco, otros dicen que de Chiapas, cada uno tiene su estilo.
Pero ya que me preguntas sobre los otros dos, yo prefiero el pozole, Sí. eh, ¿También? que, pero también, por ejemplo, me gusta mucho la birria y eso que no Uf, tengo la verdad es desafortunadamente bueno. vínculo con Guadalajara o con Jalisco, pero me gusta mucho la birria y tirando de tópicos, ¿no? Los chilaquiles o los tacos Sí. al pastor, etcétera. Pero me quedo con el pozol de cacao, que es una bebida a base de agua, de maíz y cacao molido. Y hay quien le pone azúcar, porque si no sabe un poco insípido. Y me quedo con los tacos de cochito, que es cerdo Sí. horneado, preparado y condimentado de otra manera. Así que tiro mucho, barro mucho para casa. Tengo que decirte que tengo familia ahí en Tuxtla, pero la verdad tiene mucho que no voy, entonces tengo que probar todas estas recomendaciones porque me las pintas como muy buenas y no dudo que no estén buenas, ¿sabes? No, lo ideal de México es poder comer todo en cualquier punto en el que uno se pare, porque tenemos una diversidad gastronómica extraordinaria y Sí. eso lo debemos de poner en valor. Pero claro, si puedes darte una vuelta o probar algo de Chiapas, pues sería buenísimo. También como yo tengo la necesidad de a veces probar otras cosas de otros estados de la República. Sí, Cada sí. estado es un mundo. Dani, platicando ya un poquito de tus orígenes, ya lo dijiste, eres de Tuxtla. ¿Cómo nace ese interés, esa inquietud de ser reportero, entrando a los medios? ¿Esa fue tu primera pegada? ¿Buscabas ser reportero como tal o fue superando expectativa tras expectativa y la vida y el trabajo te llevó a ser ahora corresponsal ahí en Europa? ¿Cómo empieza toda esa curiosidad de entrar en los medios? Mis abuelos, por parte de padre y madre, tenían vínculos siempre con el periodismo. Mi madre es periodista, mi papá era comunicólogo y yo muy pequeño recuerdo preguntarle a mi madre qué se tenía que estudiar. Habré tenido 6 años para poder salir en la radio. Es una de mis pasiones. Y le ejercí un tiempo, ahora menos por las circunstancias. Y me dijo, pues puedes estudiar lo que yo o lo que estudió tu papá y me quedé con eso. Cuando tenía que tomar la decisión para estudiar una carrera, no dudé en ciencias de la comunicación, porque en Chiapas no había una escuela especializada en periodismo, pero luego sí que pude hacer también la carrera de periodismo, me gradué como comunicólogo y eso en México y luego vine a España a estudiar periodismo y también tengo la licenciatura en periodismo y yo siempre busqué estar de ese lado, ¿no? A diferencia quizás de otras personas cuya ambición era llegar a ser futbolistas profesionales y que de alguna forma no Claro. tuvieron y decidieron optar por los medios de comunicación. La verdad, en mi caso es que yo siempre he sido un loco, la verdad, Enfocado. por la comunicación y el periodismo. Dani, ¿crees que la radio es... A mí me gusta mucho la radio, por ejemplo, ahorita que estoy en la universidad y todas esas prácticas, etcétera. Digo, tengo mi podcast y obviamente platicar frente a un micrófono es muy, muy padre, pero siento que la radio tiene un feeling distinto a la tele. O sea, la radio creo que necesita un poco más de imaginación, de creatividad para la gente que te está escuchando y quizás para muchos, para otros quizás no, implica un reto mucho más grande. ¿Te consideras un apasionado loco por la radio? ¿Crees que, en tu opinión, es un pilar para los medios de comunicación? Es una gran escuela cuando se tiene la oportunidad de hacer radio a la vieja usanza. Hoy en la radio estás mucho más expuesto a los estímulos audiovisuales y Sí. siempre hay una intentando proyectar lo que pasa puertas adentro. Yo para esto sí soy muy romántico y prefiero esa radio en donde se encendía la lucecita roja o al menos te decían que ya estabas al Al aire y aire, sí. tenías con la intimidad de la radio, ¿no? Eras tú el oyente o tu compañero en turno y los radioescuchas que le decimos en México. Entonces, yo creo fervientemente que la radio es la mejor escuela si se practica la vieja usanza. Claro que hoy es muy difícil por el alcance que tenemos y porque también, afortunadamente, ganamos escuchando muchas buenas historias a través de los podcasts Claro. anteriormente. Radio delimitaba mucho un espacio-tiempo y hoy cualquiera puede hacer contenido auditivo sin necesidad de hacer radio. Y eso está bien, pero la magia es diferente. Hay esencia, ¿no? Y la esencia creo que tampoco se pierde. En temas de streaming y redes sociales, Dani, ya que lo tocas, yo siempre he creído que la televisión
mucha gente ha dicho y he visto creadores de contenido, mucha parte en redes sociales sobre todo, que la tele está siendo un poco superada por el tema del streaming, de las redes sociales, mismo quizás con la radio que está siendo superada por el tema de los podcasts en este caso. Yo también creo que hay algo que te diferencia, o sea, ya sea en la televisión o en la radio, que es la misma esencia que tienen desde muchísimos, muchísimos años atrás. La televisión, tú que ahora estás en esta parte de la tele, etcétera, ¿cómo has visto esta competencia ahora con el streaming? Ahora la gente ya quiere todo más fácil, ya quiere, o sea, puede ver ya las cosas desde su televisión, desde su mismo celular, su computadora, etcétera, solamente conectado a lo mejor a una red de internet. Pero está la contraparte o el contraste, que muchos se quejan de que ahora tienes que pagar a lo mejor un servicio extra, como en este caso, digo, haciendo la referencia a tu DN ViX, que mucha gente se quejaba cuando había partidos en específico, ahora de Liga MX, que se pasaban en ViX. Entonces a la gente primero pedía streaming porque era más fácil, pero cuando empezaron a pedirles, no sé, unos 50 pesos al mes, ya era un poco una queja por parte de la mayor parte de la audiencia. ¿Cómo ves esta lucha, si podemos ponerle un adjetivo, entre la televisión y el streaming, los podcasts y la radio? ¿Crees que algún día, si no es que ahora ya lo veas así, peleen o superen la vieja escuela entre la televisión y la radio? Los grandes medios de comunicación y las grandes formas de comunicar siempre van a estar vigentes. Decían que la prensa escrita iba a morir cuando el Internet cobrara fuerza y no así. Depende mucho también el país y la manera en la que se consume, pero aquí en España la radio sigue siendo tan potente como siempre, aunque los podcasts también han aprovechado esa ola de popularidad. En la televisión y el streaming han aprendido a convivir. Yo creo que no son medios que impliquen una competencia uno al otro, sino se han dado cuenta los grandes medios tradicionales que para que precisamente no haya una competencia tienen que diversificar sus contenidos. Y es muy válido que la gente hoy siga una transmisión vía streaming o de manera convencional en una televisión, es muy legítimo. Yo creo que mientras más oportunidades tenga la audiencia de elegir cómo consumir su producto, más, si cabe la palabra, más democrática va a ser la creación de contenidos en medios audiovisuales. Además, hoy alguien que trabaja en televisión convencional tiene que tener muy claro que no va a poder construir nunca la imagen que tenían otros monstruos de la tele y que hoy la siguen manteniendo porque antaño solo había dos referencias en televisión. Hoy se ha diversificado tanto que hoy cada uno escoja sus referentes. Y eso nos exige mucho también a quienes o hacemos contenido audiovisual en tele o en streaming. Por otro lado, es una realidad. Lo bueno cuesta y generalmente para generar buenos contenidos hay que gastar y para consumir mejores contenidos hay que invertir. Esto es así, cada etapa en el mundo cuesta una adaptación también y nos hemos ido adaptando a todo. Hubo quien renegaba de los celulares y hoy vivimos de ello, ¿no? Sí, 100%. ¿Tú eres ligeramente adicto al celular? ¿Te consideras, digo, por el tema de la chamba, crees que eres un adicto al celular o puedes sobrevivir sin él? Adicto no, pero sí que es necesario estar pendiente siempre del teléfono. He adoptado algunas medidas para escucharlo menos o que Sí, me inquiete menos, pero es normal. Paso mucho tiempo frente a la pantalla, ya sea consumiendo contenido multimedia o en mensajes. Hay una media, sí, de casi 8 horas, 9 horas al día. sí. Es parte de nuestro día a día. Cuando tengo ocasión de no hacerle caso, evidentemente lo dejo a un lado, pero es bien difícil. La actualidad demanda estar pendiente de casi todo y a veces de banalidades, pero bueno, es parte de. Claro. Ahora, la gente que está pegado al teléfono y que no tiene ninguna obligación por estarlo, también es muy legítimo, pero yo ahí sí tendría más cuidado. Como yo vivo de esto, no puedo despegarme de. Siempre le he tirado esta pregunta cuando tocamos los temas de redes sociales a varios invitados, creadores de contenido y periodistas. Dani, ¿cuánto crees tú que podrías aguantar, o sea, independientemente de chamba, etcétera, sin tu celular? O sea, si te ofrecieran, si te dijeran, bueno, si sobrevives tantas horas, o tantos días, o tantas semanas sin tu celular, te damos algo a cambio. ¿Tú cuál crees que sea tu límite teniendo tu celular o no teniéndolo realmente? Es que yo tengo porque me dedico a ello e invierto porque me dedico a ello, pero si
yo tuviera otra profesión que no implicara informar o estar conectado, posiblemente tendría un teléfono solamente con, ¿qué te gusta? WhatsApp, llamadas y mensajes y no me importaría demasiado estar conectado con el mundo. Participo poco de las redes sociales por mis otras actividades, ¿no? No es algo que me quite el sueño. O sea, si algún día vienen y me dicen, te ofrezco tanto porque estés 2 días sin teléfono, págamelo ya, que Sí. sí, no me inquieta el teléfono. Ya te digo, lo uso porque es una herramienta de trabajo, pero como uso eso, como te pongo la tele o escucho la radio. Dani, siguiendo un poco sobre tu vida, ahorita estaba en clase y quisiera preguntarte las cosas tal cual. No sé si habrás visto, y me imagino que sí, el tema que se hizo revuelo con Eugenio Derbez y la plática con Adela Micha. Tú que ya has sido parte antes como un estudiante, tratando de hacer tus prácticas, ya trabajando del otro lado del mundo. ¿Qué opinión tienes al respecto de Derbez? Creo que está un poquito sacada de contexto en un clip realmente muy corto, pero pasa en redes sociales que si tomas un cacho de 10 segundos, 15, de una plática de 1 hora tal vez, evidentemente no vas a saber toda la interpretación o el contexto detrás de esa opinión. Pero ¿cómo ves lo de Derbez para las nuevas generaciones? Tú que todavía estás en ese inter de ser chavo y no ser tan viejo y entender un poco más a las nuevas generaciones, pero también tener esta parte de las generaciones viejas. Y digo, no por decirte viejo, pero ¿cómo ves la parte de Derbez? ¿Coincides? ¿Crees que estuvo bien? ¿Que hay formas de decirlo? ¿Alguna otra interpretación? No sé qué dijo Derbez, te lo prometo. Es que dijo que las nuevas generaciones, o sea, él puso un ejemplo que decía, las nuevas generaciones hoy en vez de pedir trabajo, lo primero que hacen es, ¿cuánto me vas a pagar? Entonces Adela Micha le dijo, sí, es que cómo le van a decir a Eugenio Derbez cuánto le va a pagar si le estás ofreciendo la experiencia de trabajar con Derbez y les está importando más el dinero que la misma experiencia de trabajar con Derbez. Y se hizo un revuelo en redes sociales por todo esto de las nuevas generaciones que dicen, las de mi generación de, pues estamos pidiendo un sueldo porque hay que necesitamos dinero. Y la vieja escuela de, bueno, estás trabajando con Derbez, o sea, más allá del dinero es la experiencia. Entonces, creo que es una contraparte medio extraña, pero ya dándote un poquito en contexto, ¿cómo ves esa idea? A nadie se le paga por aprender, pero sí por servir. Ok, Esa es la delgada línea que puede llegar a existir. Y desafortunadamente, porque esto es así, venimos de una cultura meritocrática. sí, Hay que demostrar primero, por muy bueno que llegue a ser uno, lo que vale para ganarse una oportunidad. Respecto a otras culturas, puede que eso implique un shock, porque hay otras que te dan la oportunidad sin que tengas que demostrar qué tan bueno puedes llegar a ser. Entonces es cultural y no me refiero particularmente a lo de Eugenio, porque no lo he escuchado. Si es cierto que cada uno habla con base en su experiencia. Mi experiencia no sirve en absoluto para ponerme como de ejemplo de cómo he podido llegar a donde estoy, porque mi historia de vida es muy diferente a la que puedas llegar a tener tú. claro. O escuchando esta entrevista cuando tenga la ocasión. No se puede decir que para llegar a lo que cada uno pueda llamar éxito hay un ABC, porque los caminos de la vida, ya decía la canción, no son como pensamos. Y cada en esa realidad. Entonces, yo creo que de eso estoy convencido, porque hubo un momento en mi vida en la que trabajé sin cobrar nada, hace muchos años, cuando recién empezaba en esto. También porque en ese momento mi entorno me había sugerido, concéntrate en los estudios, foguéate, pica piedra, te apoyamos en todo lo que quieras, pero no vas a cobrar porque quizás a esa edad podrías desviarte y pensar que hacer dinero es fácil. Entonces, de alguna forma me inculcaron el valor de las cosas hasta que tuve una edad para poder cobrar mi primer cheque, que fue casi 5 o 6 años después de haber empezado a trabajar. Durante esos años yo puse en valor lo primero que te decía, nadie cobra por aprender,
pero sí por servir. Cuando uno adquiere ciertas obligaciones, el rol ya es diferente y también el compromiso con, llámale empresa, también es diferente y eso sí que requiere una remuneración. ¿Cuál ha sido, Dani, el obstáculo más difícil al que te has enfrentado durante esta etapa que ya llevas trabajando en medios? Si no, o bueno, en el aspecto en el que quieras, ya sea en alguna transmisión, alguna vez en radio, alguien que te haya dicho, ¿sabes qué? Pues tú no puedes, que te haya dado un bajón terrible, porque creo que hay muchas personas que les habrá pasado, que les haya pasado hasta ahora. ¿Cuál crees tú que ha sido ese obstáculo que te marcó para bien? O sea, tanto te movió en lo complicado y después te movió como para decir, bueno, hay cosas que cambiar o tengo que empezar a entender esto, esto y esto. No creo que hayan sido obstáculos, pero sí dos situaciones que al paso del tiempo las recuerdo ya hasta con cariño, pero recuerdo que en aquel momento, más allá de darme el bajón o desmotivarme, me tocaron esa fibra y me ayudaron a seguir creciendo. Una de ellas, yo estaba en la secundaria, seguramente tendría 12 años, había un concurso de oratoria. Yo ya por entonces colaboraba con un medio de comunicación en Chiapas y me inscribí todo ilusionado al concurso de oratoria. Me asignaron a un profesor bastante veterano por entonces y redacté un texto que yo tenía que exponer como ensayo para ese concurso de oratoria. Se lo dije, ensayamos y para no hacerte grande el cuento, me dijo que yo no servía para ser orador ni para hablar en público, que mejor me dedicara a otra cosa porque no era lo mío. A los 12 años, que te digan de esa manera, tú no vales para Que te esto, rompan la ilusión está difícil, sí. pues un poco impactante, ¿no? No te ayudó a crecer, sino que te coartó una ilusión. Y mira, al cabo del tiempo creo que he podido vivir de comunicar. Y luego otra, cuando se me dio la oportunidad en un medio, con toda la ilusión, yo llegué a contar el cómo me veía y me dijeron, pues no te vemos así porque como tú hay 200, así que no se va a poder. Y mira lo que son las cosas. Hoy vivo de uno de esos objetivos que les propuse y que me negaron. Entonces, creo que ese tipo de acciones te ayudan a superar etapas y aunque en el momento puedan llegar a joderte un poco, con el paso del tiempo las recuerdas como un bonito guiño de la vida en decirte, no todo es fácil, la cosa es calmada. Alguna vez platiqué con el buen Pepe del Bosque y él me decía que pues mientras empiezas en esta parte de cuando eres nuevo, que vas creciendo, obviamente es como en el fútbol en este caso. Uno debuta, tampoco es como que te vayan a aventar al fuego siendo tan joven con tantas cabezas experimentadas. Tiene que ir llevándolo poco a poco porque también pues la gente pues, es muy fácil tumbar a un niño, un juvenil, un jugador de fuerzas básicas de 16, 17 años y muchas veces queremos cargarle la responsabilidad a ello. Con lo que dijiste me identifiqué mucho y lo tengo muy presente, la parte de más allá de llegar y decir, bueno, quiero trabajar acá, proponer cosas, que es lo que hiciste en la segunda anécdota que me cuentas, y hoy ya eres parte de todo eso que propusiste. ¿Cómo has ido creciendo en esta parte, Dani? ¿Cuál fue? Digo, te fuiste a estudiar a España, ¿no? Fue en Sí, la universidad en España. Y ahí fue cuando quisiste tú decir, quiero ser corresponsal aquí en Europa, o el mismo camino estando allá fue lo que te llevó a tomar esa decisión. he ido reinterpretando mis sueños. Yo escribía en Chiapas para el Esto y tenía un programa de radio que por aquel entonces se escuchaba mucho porque era fresco, dinámico, estaban los jaguares en boga y había una buena relación y teníamos noticias. Y mi sueño era trabajar en un periódico y tener un programa de radio. Naturalmente, yo recuerdo cuando llegué al periódico a pedir una oportunidad porque yo me iba a venir a estudiar a España. Yo trabajaba para ellos en la Organización Editorial Mexicana, no tenían ellos un corresponsal, pero recuerdo haber llegado a la OEM y no deja de ser una de las editoriales más grandes que ha existido en la historia del país y me impresionó mucho el estar allí, ¿no? Y yo dije, yo voy a ir a estudiar y voy a regresar y a trabajar
en El Esto o en un periódico importante de deportes, ¿no? En aquel momento el Récord venía en serio declive y El Esto sacando sus primeras páginas a color, ¿no? Prometía. Luego la historia es la que es a nivel prensa deportiva impresa en México. Eh, Llego a España y se me da la oportunidad de colaborar con la entonces corresponsalía de la cadena. Tenía yo unos meses de estar aquí, al poco tiempo Univisión Deportes decide emprender su corresponsalía con lo mínimo necesario y me invitan a colaborar, me invita a Bruno Valencia, con el que estoy muy agradecido, me invita a colaborar con él porque él venía prácticamente desarmado y construimos algo muy bonito durante un tiempo. Y yo ya había llegado a España queriendo conocer a alguno de los referentes que tenía en el periodismo deportivo asentados ellos en Europa. Yo seguía mucho a Filippo Ricci de La Gazzetta, seguía mucho a Diego Torres, que escribía en El País, admiro muchísimo a Martin Einstein, seguía mucho a Sid Lowe en The Guardian, y cuando llego aquí y tengo la oportunidad de conocerlos y de tratar con ellos y de ir aprendiendo de sus experiencias, naturalmente que se va despertando esa cosquillita por querer formar parte de una corresponsalía, con todo lo difícil que es el proceso. Pero siempre hay que pedir oportunidades y la vida de alguna forma te recompensa cuando estás en el momento y en el lugar ideal, ¿no? Yo termino mi etapa colaborando con la corresponsalía, tengo que volver a México naturalmente porque yo vine aquí como estudiante, me gradúo y tengo que regresar a México y en esa ventana se me abre la oportunidad de entrar como becario a Univisión Deportes y tienes que hacerle frente nuevamente a esa experiencia porque tú crees que has avanzado durante un proceso, pero realmente no has hecho más que empezar y asumir con la humildad de entonces y las ganas de entonces el volver a remangarte y involucrarte desde ser una redacción, pues fue también enriquecedor y me curtió bastante. Aquí hago un paréntesis, hablabas que con Pepe del Bosque hacían este paralelismo entre soltar a alguien muy joven a la cancha y luego quizás era contraproducente porque podrías dejarlo en evidencia. Yo sí que agradezco mucho esa etapa de la corresponsalía, que hará 10 años la corresponsalía el próximo agosto, porque ante la necesidad informativa y ante el vacío de recursos humanos, Bruno confió muchísimo en mí y yo iba a todos lados solo. Entonces a mí eso me ayudó mucho a crecer. Además yo ya sabía trabajar solo, era como multitasking. En esa época no se usaba tanto, pero en años ha cambiado mucho el medio, ¿no? Entonces era un ¿Con multitasking que 18, 19 años? sí, con 20. Y bueno, regreso a México, entro como becario y se me da de repente la oportunidad de convencer a los directivos en turno de quedarme, pero como camarógrafo. Entonces también fue otra decisión que yo tuve que tomar y dije, lo sé hacer. Vamos para allá. ¿Camarógrafo dónde? En Monterrey. Y me envían como camarógrafo a Monterrey. Yo fui cámara de Natalie Juárez, que hoy ya no está en el medio, pero estuvo muchos años cubriendo a Tigres de Rayados y luego estuvo en Miami. Y estuve como camarógrafo de ella un periodo relativamente corto, 4 meses aprox. Ella tiene la oportunidad de ser promovida a Miami y la plaza se queda vacía. Yo había hecho también méritos y había dado argumentos por los que podía también hacerme cargo de la plaza y me quedo con la corresponsalía de Monterrey cuando todavía era Univisión Deportes y cubría a Rayados y a Tigres durante año y medio. Luego viene una etapa de transición en la cadena y deciden, porque también ya había levantado la mano muchas veces, deciden que uno de los perfiles ideales para poder reforzar en aquel momento esa primera temporada de Champions que habían adquirido, la 18-19, pues quizás correspondía a la mía, ¿no? A mi perfil, al mío. Sí. Y así es como regreso a Europa a ayudar a la corresponsalía, ¿no? A cerrar ese año, esa temporada y ese semestre fue compartido con Bruno y de repente hay un cambio en la marca, nos volvemos TUDN, cambian las prioridades y me asignan formalmente la corresponsalía y desde entonces. Te he resumido mucho, pero no ha sido fortuito, ¿no? Es algo que yo fui construyendo y fui soñando conforme vi que podía ser posible.
Hoy, volviendo la vista atrás, creo que hubo mucho de capacidad. Y antes de terminar el episodio, si a ti te gustan las apuestas deportivas, quiero invitarte a empezar a apostar en Ganabet Sportium, la mejor casa de apuestas de México. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el link que te voy a dejar en la descripción e ingresar el código GABOV23. Gabo, la primera con mayúsculas, la V con mayúscula y el 23 con los números. Solamente pican en el link que te deja en la descripción. Deposita al menos 100 pesos y ten en tu primera apuesta una free bet de 1,000 pesos. Bonos, sorpresas y los mejores momios solamente en Ganabet Sportium. Por aquí te voy a dejar el código para que vayas y te registres y también el link para que le piques y empieces a apostar. Mucho de ingenuidad y mucho de suerte, porque era algo imposible y se ha conseguido. Y ahí es cuando quizás uno piensa que no hay imposibles, ¿no? Pero esos imposibles solo tardan en llegar un poquito más y hay que trabajarlos muchísimo. No te iba a preguntar si crees en la suerte, Dani, porque yo lo pongo como ejemplo a los deportes. Muchas veces es inexplicable cómo haya partidos que se definan en los últimos minutos, partidos que no se definan por más que un equipo esté encima, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que dentro de todo, obviamente, la gente hace méritos, trabaja, construye poco a poco su camino? Pero en toda esta receta de distintos ingredientes de la vida laboral, deportiva, etcétera, etcétera, en el aspecto en el que lo quieras poner, se necesita esa pizca de suerte, ese momento que pasa justo en el momento donde tú estás. ¿Crees que sí es necesario, por mucho o poco que sea? Me gusta interpretarlo con una frase que solía decir mi abuelo. Hace falta constancia y circunstancia. Creo que se tienen que dar esas dos cosas Sí. para que cuando llegue el momento, y esto no ser el primero que te lo diga, ¿no? Estar preparado para poder aprovechar la oportunidad y demás. Sí. Una consecuencia de que el momento ha llegado, pero constancia y circunstancia y luego saber en dónde estás, saber a qué medio representas, saber cuáles son las prioridades, saber cuáles son las asignaciones, saber cuál es el objetivo de la empresa, involucrarte en el entorno de la empresa, de la marca, ser consciente de tu audiencia, a dónde van esos contenidos y a partir de allí todo el conocimiento o experiencia que uno puede ir adquiriendo o que uno tenga, saber utilizarla como herramientas para poder hacer tu trabajo de la mejor forma. Pero es muy importante saber en dónde estás para saber rendir, porque eso se aprende. Dani, llega la Champions, y en la Champions yo me imagino, en la vida de un futbolista, tengo muy marcada la imagen de Edson Álvarez cuando juega su primer juego de Champions League, cierra los ojos, se le pone la piel chinita, incluso hay tomas enfocando solamente a Edson donde se ve y todo el ambiente es fantástico. Ahora, como corresponsal, viéndolo del otro lado, ¿cómo vives tú esa primera cobertura en un partido de Champions League? ¿Existe esa mística, ese ambiente tan que te saca, te quita el aire, te pone la piel chinita? ¿Cómo es esa primera cobertura que tuviste en Champions League? ¿Hay tanta magia, como se dice, noches mágicas de Champions League? Cuando no silban el himno se disfruta más y creo que cuando eres aficionado, cuanto mejor las voces del estadio, escuchas mejor el himno. Haciendo esos apuntes, yo creo que he tenido la oportunidad o tuve la oportunidad de vivir muy pronto esa ilusión. Entonces, cuando adquiero la responsabilidad mayor, que son las coberturas de Champions para TUDN, sobre todo para Estados Unidos, sigo con la misma capacidad de asombro, pero a posteriori, porque yo recuerdo la primera vez que, te estoy diciendo hace casi 10 años, ¿no? Llegué a estar escribiendo para el periódico y pude ir al Bernabéu a hacer una crónica. Yo creía que después de eso ya podía morirme, ya había tocado el cielo en las manos, ¿no? Una crónica que además se publicó.
Luego sí que me toca hacer con el periódico algunos partidos de Champions y sí que se disfruta y es apasionante y se le puede a uno llegar a erizar la piel dependiendo qué sensibilidades tengas en ese momento, ¿no? Estando en un escenario, por ejemplo, como el Bernabéu. Claro. Luego es verdad que conforme uno va teniendo más oportunidades de exponerte a estos estímulos y adquiere uno otras obligaciones y responsabilidades, el disfrute es después del partido. Como corresponsal, tienes muchas otras tareas que hacer, más allá de salir en vivo un minuto antes del partido, entrevistas post partido. Hay mucha logística que solucionar. Cada viaje es un esfuerzo logístico impresionante y es otra de las partes que más me gustan de la operación de la corresponsalía, porque habrá quien crea que aquí tenemos una redacción con 10 personas y no es así. Solo está Juan Lorenzana, que es un gran amigo y forma parte indispensable de esta corresponsalía y estoy yo para abarcar a veces todo un continente. Entonces, detrás de eso hay mucho trabajo aquí y la gente de coordinación que está sobre todo en Miami, ¿no? Que también es muy empática con las necesidades. Entonces, hay veces que yo me voy a la cama sin saber lo que he vivido y antes de dormir sí que Lo agarro dimensionas. YouTube o así y me pongo a ver los highlights, ¿no? Y te hablo, por ejemplo, sobre todo de la temporada pasada, ¿no? Del Madrid de las remontadas, que me tocó estar en Sí. todos los Bernabéu y estás entre el estímulo de transmisión, entre tener la sensibilidad para intentar sentir la grada, entre lo que está pasando en el campo, entre que ha fallado el wifi y se cae la señal, entre que no sé qué, entre que se te cayó el boli, la pluma, entre que regaron el campo y se te mojó la libreta, y hay mil cosas a las que estás expuesto que dices, ¿cómo que ya Rodrigo empató aquí? Es que no puedes hacer esto. Y claro, ves a toda la gente eufórica, te contagian de esa euforia, tú también la transmites porque has estado allí, pero no eres consciente hasta que regresas a casa y dices, hombre, pues he visto un partidazo. Viví esto, Pero sí. las reflexiones después, sí. Eso me pasó una vez, digo, tengo dos ídolos en el fútbol, ¿no? Y durante el podcast he platicado con mucha gente de forma increíble, o sea, lo he dimensionado de hasta mucho después cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo es que platicaste con este güey? Alguna vez platiqué con Mario Kempes hace un año, platiqué con Carlos Salcedo, que para mí es mi ídolo de la infancia. Entonces son tantas, pues estrellas, puede decirlo, tantas personalidades en el medio, ya sea como comunicadores, periodistas, exfutbolistas o futbolistas, que hasta que lo ves tú desde otro lado, te das cuenta, pues sí, lo afortunado que eres y todo lo que estás viviendo. Muchas veces, ya lo dijiste, me imagino que como corresponsal, estás preocupado por otra cosa y luego por esto, si hay señal, si no hay señal, escuchar bien lo que te dicen de un lado, del otro, no sé, tantas cosas que a veces, pues lo que menos ves es el mismo partido, porque tienes que atender primero la parte de tu trabajo y que esté bien hecho, ¿no? Yo a veces envidio mucho al aficionado porque no hay algo que más disfrute si me gusta el fútbol, ¿no? Ya te decía, soy un loco del periodismo y la comunicación, pero si puedo ir a un partido como aficionado, también lo disfruto mucho y los envidio porque pueden ir sin ninguna preocupación en ese momento y evadirse de todo y disfrutar del producto por el que están pagando. Uno no deja de formar parte de la industria del entretenimiento Claro. y uno pagando mientras otros se entretienen. Entonces es bien importante ponerlo eso en perspectiva porque uno está en el medio y luego te dicen, ay, pues tú entras gratis a los partidos. No, a uno le pagan por hacer ese trabajo, ¿no? Y, y es muy lícito, pero yo disfruto igual tener la oportunidad de entrevistar post partido a los mejores jugadores del mundo, como hacer exactamente lo mismo en una liga con menor alcance. Yo disfruté mucho de mi etapa como reportero en Chiapas, en Monterrey, incluso hubo un tiempo en el que estuve unos meses en Ciudad de México, y yo disfruto de todos esos estímulos. La corresponsabilidad lo que me permite es estar expuesto a diario a otro tipo de estímulos que me hacen mantener viva la capacidad de asombro y priorizar el contexto por encima de la actualidad. Y el contexto siempre es muy enriquecedor para acercar a ese público que tiene la Champions tan lejos, pues lo más posible a eso que tú quieres contarles.
para que se sientan parte de, y justo es lo que te iba a comentar en este siguiente punto, Dani. Yo tengo 21 años, crecí viendo pues, el color de Faitelson, las mismas latitudes de Alberto Lati, entonces como chiquito dices, wow, conocer esos países debe ser padrísimo. Ahora que conozco tu trabajo y te conozco a ti ya desde hace un tiempo, veo las coberturas que haces, toda esta historia detrás, el storytelling detrás de un lugar en específico que a veces dentro del fútbol se nos olvida un poco el contexto que hay detrás en la ciudad, con la gente. Son ese tipo de cosas que creo que, a menos desde mi punto de vista, pueden llegarte a marcar de una forma diferente. No voy a decir si mejor o no, pero de una forma distinta. El color de la ciudad, platicar la historia, transmitir la pasión con la que estás relatando la historia del lugar en el que estás. Apenas creo que vi uno, a ver si estoy bien, uno de Grecia. Sí, el Sí, de la Copa, sí. ándale, vi el de Grecia y dije, o sea, a mí me gusta mucho porque también estoy muy apasionado al deporte, al fútbol, y todo este contexto detrás que hay en la historia del lugar donde se va a jugar, pues el fútbol, que en este caso es como mi deporte favorito, es lo que uno agradece, en este caso los corresponsales, porque transmites justo lo que dices, esa pasión, aunque estés lejos del lugar, con la misma historia, el storytelling, la emoción, pues el aficionado se siente parte de, ¿no? Pues yo te agradezco esta observación porque es muy estimulante. A veces uno genera contenido, se emite y uno a veces no sabe si finalmente esa pieza, ya sea a través de mi cuenta de Instagram o por televisión en Estados Unidos o Sí. perdido en el espacio, alguien llegó a disfrutarla. Porque cuando una pieza se disfruta al momento de estar haciéndola, es muy enriquecedor que te digan, oye, pues me ha gustado esto porque ha sido diferente, no me lo esperaba. Y eso es muy bonito a uno como comunicador. Y por supuesto que hay muchas referencias en el camino de gente que lo ha hecho extraordinariamente durante mucho tiempo, ¿no? Faitelson tiene un estilo con los colores, Lati, Martin Einstein, ¿no? Que digamos que Martínez son, también, sí. sobre todo Martín y Lati, dos personas que han sabido enfocar el periodismo deportivo desde otra perspectiva. Y yo soy muy fan de poder priorizar el contexto sobre la actualidad cuando eres corresponsal. Y creo que eso solo lo logras también con el apoyo editorial de la cadena. Si la cadena no tuviera bien ofrecer ese tipo de contenidos, tal vez habría menos espacio para poder hacerlos, ¿no? Costó mucho que la cadena confiara en ese tipo de productos porque no eran tan futboleros. Pero luego cuando se dio cuenta de que aportaban algo diferente a un mismo producto, les llegó a interesar y la verdad es que nos han dado muchísimas libertades. Y eso también hace enriquecedor el viaje que podamos haber hecho Juan y yo, porque ya que tenemos la oportunidad de estar allí, queremos retribuir de alguna manera a la gente que no está sobre cómo puede contarse una ciudad a través del fútbol o cómo puede disfrutar de esa ciudad a la que tal vez vaya luego de vacaciones o a la que tal vez nunca vaya, pero para que se acerque lo más posible a ella. Y detrás hay un trabajo de storytelling, como dices, muy amplio porque tienes un tiempo muy justo, tienes las gestiones muy justas, tienes los accesos muy justos y sobre eso hay que contar algo. Y creo que el secreto está en saber uno qué quiere para poderlo transmitir. Si uno no sabe qué quiere transmitir, es muy difícil tocar esa fibra, si Fibra. se presión. Dani, ¿cuál ha sido tu cobertura favorita? Ya sé que tienes muchísimas, pero ¿tienes alguna en especial o alguna de miles que tengas? ¿Hay una que dices, siempre me acuerdo de esta por lo bien que la pasé, por todo lo que significó detrás? Me voy a acordar muchísimo de la Euro 2020, que se hizo en el 21, en 11 países, no en 12, porque fue un reto logístico sin precedentes. Veníamos saliendo de una pandemia, estaba todo Sí. muy agudo en Estados Unidos y en América en particular. Aquí en Europa comenzaba la etapa de las famosas desescaladas, que le llamaron aquí en España. Se organizaba por primera vez una Eurocopa por los 60 años en
11 países, 11 sedes diferentes, 11 estadios diferentes, 11 políticas migratorias diferentes, 11 políticas sanitarias diferentes, la exigencia de llegar a la ciudad, hacerte un test, esperar resultados, ir al estadio, llegar al estadio, hacerte un nuevo test, que te dejaran entrar. Las zonas mixtas no te permitían, las zonas flash no te permitían conectar porque tenían carácter de zona mixta, porque estabas lejos del entrevistado, tenías un tiempo muy concreto, entre que te cambiaban la esponja, te ponían otra, le echaban alcohol al espacio, ¿sabes? Todo era surrealista. Hoy, con el paso del tiempo, lo vemos y no podemos creer que hayamos estado inmersos en esa dinámica, ¿no? Pero fue muy desgastante y lo mejor es que, por la cadena, que pudo hacer una cobertura de la cadena en aquel momento sin ninguna baja por coronavirus, ¿no? Y mira que estábamos expuestos siempre a la gente, al ruido, a todo lo que en aquel momento era pensado como un posible foco de contagio. Sí. Y salimos ilesos de la cobertura, entonces creo que Todos. todos, fuimos 4, 2 crews. Estaba por un lado Cristi Romero, que estuvo colaborando muchos años con Univisión y luego con TUDN, y un camarógrafo, Pedro Pereira, y Juan Lorenzana y yo, con agendas diferentes, ¿no? Pero los 4 salimos ilesos. También precisamente había cierta presión porque no podíamos dejarnos caer, porque no había manera que vinieran a reforzarnos. Entonces era muy complicado hacerlo y salió todo muy bien. Yo lo disfruté mucho porque también a mí me tocó toda mi logística, toda mi logística con Juan, y todo salió muy bien. Entonces ya sabíamos en qué hotel quedarse porque estaba más cerca del laboratorio y los resultados te los daban a determinada hora. Había capacidad de reacción para todo y fue muy bonita la experiencia. Yo en mitad de la cobertura me dio un ataque de fiebre y demás, pero yo creo que por la presión misma, Sí. pero salió eso. Siempre la voy a recordar con mucho cariño. Además, el fútbol que se vio fue extraordinario y la Muy Italia buena. de Mancini campeona, ¿no? No va a volver a pasar nunca eso. Sí, muy buena. Sí tuvo de todo. O sea, creo que el contexto detrás de esa Euro, entre que se atrasó un año, se vivió en muchísimos países, ya dijiste 11. Luego entre que había gente y no había tanta gente, los favoritos y los no favoritos, las sorpresas, el tema de qué pasa con Christian Eriksen, todo esto detrás, creo que marca una de las Euros más bonitas y más surreales, ¿no? No perdimos ni un vuelo. Es que yo recuerdo, esto es real, o sea, era despertarte, ir a Budapest, ¿no? Llegas a Budapest, te despiertas en Budapest, haces el partido. Al día siguiente teníamos que volar a Londres, pero antes teníamos que hacer un partido en Sevilla. Entonces, Budapest, Madrid. Madrid baja a entrar a Sevilla. En Sevilla vuela de regreso a Madrid. De ahí vuela a Londres. Luego tienes que regresar a Roma. Es decir, se cruzó el continente muchas veces durante un mes. Claro, cuando tú lo cuentas y mencionas estos países o nombres de ciudades, puede que hasta parezca que vas de farol o que impacte, ¿no? ¿Cuánto viajan estos? ¿No? Pero en aquel momento era lo que había, porque ahí eran los partidos y cada país tenía un protocolo sanitario. Entonces fue muy complicado, pero una experiencia muy chingona, la verdad. Entre que no tuvieron contagios y no perdieron un vuelo, creo que ahí está todo, porque entonces sí todo salió a la perfección, ¿no? Yo creo que me contagié en Wembley el día de la final. No, y ahí te va, porque nos toca la final, Inglaterra-Italia. El estadio, bueno, habían dicho que estaba al 90%, es una mentira, había ahí 90,000 personas. Eh, Acaba el partido, veníamos de un mes caótico y yo tuve que ir a México, de entrada por salida. Sí. Voy a México, regreso y yo cuando regreso ya me siento mal. Y doy positivo en COVID, me dio bastante duro, nada grave, pero bastante duro, y estuve tumbado 15 días en casa. Entonces, claro, si yo hago mis cuentas, seguramente me contagié durante semis o la final, y me atrevo a decir que fue en Inglaterra, porque es donde menos controles sanitarios había para aquel momento, y teníamos que caer. Afortunadamente no caímos durante la cobertura, pero sí después, y claro, el tiempo exacto hago para recuperarme y al día siguiente del alta, Messi firmó por el PSG, ¿no? Entonces, como que otra vez Ya, sí, tuve 15 días de vacaciones, me los eché en cama. Sí.
vas al ruedo otra vez. Oye, ¿cómo viviste eso de Messi? ¿Qué tan se movió Europa por allá con todo el revuelo? Aparte, digo, yo soy culé, soy aficionado al Barcelona y bueno, fue un tema, te vas a dormir como aficionado, dices, bueno, Messi se va a quedar, va a renovar. Te despiertas al otro día y está la despedida y el mundo del fútbol está en shock porque, pues, el tipo que vivió y pasó toda su vida con un equipo está saliendo de la forma más extraña posible, como si fuera un jugador un poco común, ¿no? ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo se vivía allá? ¿Cómo lo viviste tú? Yo creo que, y aquí voy a diferir contigo, yo creo que nada fue común, o sea, el impacto de la salida de Messi fue brutal para el mundo y sobre todo para Barcelona, que siguen echándolo muchísimo de menos. Está muy Obvio. herido desde entonces. Y había sido caótico ya el verano anterior, fue el verano del Burofax, fue el verano de Ahí sí se perseguir a quería ir, sí. Jorge Messi por todos lados, fue complicado. Y en Barcelona pasan muchas cosas siempre, siempre. O sea, si no es Messi, son las palancas, si no son las palancas, si no son Negreira. no es el caso de Negreira, es que Koeman, es que no, es que ahora Xavi, es que la lesión uno, la lesión 2 siempre. Entonces es un terreno fértil para informar. Vivir en Barcelona. En la llegada a París, ¿sí movió mucho a la gente allá cuando la gente sí se sintió o fue medio extraño? Porque bueno, veías un ambiente con la afición y al final, bueno, termina rota la relación entre aficionados y Messi, pero ¿cómo se recibió por allá? París es una ciudad amante del rugby, no del fútbol, del rugby y de la moda. Entonces, por eso también les importa muy poco lo que pase con el PSG después de Messi. Y se va a ir Mbappé y la crisis les va a durar 2 días y la vida sigue. Son pocos los aficionados al fútbol en París que están involucrados con la dinámica del PSG. Y el estadio se llena porque es un estadio para 40.000 personas. Por otro lado, extraordinario, pero si haces un estadio de 60, estaría vacío el Parque de los Príncipes casi siempre. Entonces hay que poner un poco en dimensión eso. Y Messi llamaba la atención, ¿no? De propios y extraños. Estuvo más cerca de la afición de lo que yo creía, salió un día al balcón ahí a saludar desde su hotel, salió también a saludar desde la terminal privada en la que había llegado a París, hicieron una presentación multitudinaria en la previa de un partido, es decir, creo que se intentó abrazar al mejor de la mejor manera, pero claro, era muy difícil adaptarse a la ciudad, a las costumbres, a las distancias. El PSG no es un equipo que juegue en París, ni siquiera entrena en París. Su ciudad deportiva está a 40 minutos de París, los jugadores no viven en París. Es muy normal que los grandes clubes se aíslen cada vez más porque las ciudades deportivas están cada vez más lejos de las ciudades y naturalmente los jugadores no viven en la ciudad. Entonces se les ve poco y hacen poco grupo. Digo, sí, 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 se les ve poco, ¿no? A Messi mal verlo en Castelldefels yendo al supermercado, ¿no? Aquí la gente de París no lo veía de esa manera, pues porque es el gran ídolo. Pero sí fue un impacto mediático espumoso. Después de eso, vendió muchas camisetas, también es cierto. Recibió menos dinero de lo que se esperaba por la venta de camisetas, pero quedó ahí en una, creo que bonita anécdota para el PSG y una terrible experiencia para Messi en lo deportivo. Es bien complicado y digo, la afición en París sí se ve que es un poco difícil de entender. Es hostil, la barra es hostil y porque no hay términos medios. Había muchas veces que jugaba el PSG y ibas por el centro y no se enteraban que había partido. Es muy normal. Y pasa ahora también en Miami, ¿eh? Solo que nosotros somos Sí, futboleros al Inter de Miami, pero en Estados Unidos 380 millones de personas, evidentemente la mitad del país, yo te lo aseguro, no conocen a Messi, pero la otra mitad está encantada y el impacto mediático de Messi en Miami creo que con el paso del tiempo se le va a dar más valor y es muy similar, aunque en otra época, a lo que hizo Maradona en Nápoles, ¿no? Solo que allá llegó a poner los reflectores en una tierra de pobres y desamparada, ¿no? sí. Pero el mundial se va a equiparar en unos años. Lo que platicaba con mi papá, que Messi ahorita, como que mucha gente se fue de lleno al estadio, el estadio, y ya Messi dejó de jugar los últimos partidos del MLS, ya la gente, pues ya realmente ya no iba, entonces, y decía mi papá, con tantas cosas en Miami,
también es difícil que desde el primer momento se llene por completo. Creo que va a ir poco a poco adaptándose al fenómeno Messi, ¿no? Por lo menos aquí en España, ¿no? Voy a generalizar, sin que soy petulante, aquí en Europa, porque sí que hemos viajado bastante. No hay ciudad en la que no esté y yo no veo una camiseta del Inter de Miami. Es que es increíble. O sea, ¿quién se lo iba a decir a Beckham, mi compañero? Camisetas del Inter de Miami, Amberes. O sea, no Sí. puede ser. Pues, sí puede ser. El efecto Messi. Claro. Dani, ya para terminar, esta es una sección de preguntas rápidas. Te tiro unas cuantas y tú me das tu opción favorita. ¿Te late? Vale. Dale, ¿Frío o calor? frío. ¿Jamaica o horchata? Tata siempre, con canela un poco. Ok. ¿Qué prefieres usar? ¿Manga larga o manga corta? Manga larga. El mejor día para una cobertura, con el clima, ¿soleado o nublado? En otoño, que esté nublado y pero que no llueva. La fresquezón nada más. Sí. El estado que más te ha gustado visitar para una cobertura. Te voy a decir que Old Trafford porque se me había negado muchos años hasta que por fin puedo conocerlo. Era como de los templos que no conocía y ya se me hizo. Me ¿Y qué gusta mucho. tal? Muy bueno, lindo. Muy bueno, muy bonito, lindo, histórico, fácil de llegar. Manchester también tiene su encanto. Te iba a decir que Anfield, pero como tenía la deuda con Old Trafford de conocerlo y ya lo logré, me quedo con Old Trafford, sí. En tus coberturas, ¿cuál ha sido el estadio donde más o el que más te ha sorprendido en cuanto a ambiente, afición, etcétera? Me sorprendió mucho el viejo Calderón con el Atlético Ok, de Madrid. Creo que todos en España extrañamos al Calderón. Lo que era ese estadio era indescriptible, una atmósfera única. Además, junto a la ribera del Manzanares, que en las noches de frío pegaba mucho el viento y era hasta gélido, se te erizaba la piel por el frío y por el ambiente que hacía en ese estadio. Me gustaba mucho. Y bueno, porque tengo que darme con uno. Pero si no, te dijera también que el Sánchez Pizjuán o el Benito Villamarín en España, a nivel extraordinario. Y me dejó muy frío el Westfalen Stadium en Dortmund. Eh, Cuenta la leyenda que cuando dejaban sacar bengalas eran más ruidosos, pero no ha sido así en las últimas veces en las que he ido tanto en Champions como Bundesliga. Así que pues me quedo con el Calderón, que en paz descanse. en mi bucket list tengo el Benito Villamarín y justo te iba a preguntar que cómo se vive en el Benito Villamarín. Son una de las aficiones más fieles que hay en el mundo y es uno de los equipos que mejor cae en España. Tú puedes irle al Valencia y si juega el Sevilla vas a querer que pierda el Sevilla, pero si juega un Betis o Osasuna igual y dices, pues que ganen los béticos, cae bien. Sí. Y está relacionada con la gente trabajadora de Sevilla, ¿no? Los andaluces piensan que la gente del Sevilla suele ser mucho más recatada, más pija, entonces siempre hay Sí. como este cruce social, pero los dos estadios valen mucho la pena. Dani, tu entrevista favorita, ya sea después de un partido, una previa, algún espacio en específico, ¿cuál ha sido ese jugador que dices, con este güey me sentí sumamente cómodo y él parece ser que se sintió también de la misma forma? Es que es difícil porque he tenido la oportunidad, la otra vez estábamos haciendo cuentas, ¿eh? O sea, llevamos cerca de 600 entrevistas, estos casi 5 años que estoy gestionando la corresponsalía con Juan, 600 es una barbaridad. Y, y no sabría decirte una con exactitud porque sí he tenido la oportunidad a veces de coincidir mucho con el mismo personaje, entonces despierta cierta familiaridad. Por ejemplo, hemos coincidido mucho con Rodri y, y claro, hay un reconocimiento ya mutuo, entonces es bonito. Con Fede Valverde, por ejemplo, recientemente o sea, hemos coincidido mucho desde que llegó. De hecho, el partido en el que debuta con el Madrid en Champions contra el Galatasaray, lo entrevistamos. Por aquel momento era el desconocido del mundo y era, ¿y a quién te ha puesto el Madrid o a quién has pedido? Esto no va a salir al aire, ¿no? Y ahora ya es un reclamo de a ver cuándo te ponen a Valverde o a ver cuándo. Entonces eso también me gusta porque ves crecer al jugador
y naturalmente el jugador pues te va viendo muy presente en su carrera, pero luego también había un buen entendimiento en las entrevistas que se le hacían a Zidane en su momento, eh, con Xavi Hernández, por ejemplo. En fin, en casos concretos y mainstream en el fútbol, esos, que es que ahora mismo tenga en la mente. Esa vez que ves llegar con Frankie de Jong, o sea, que ves llegar al protagonista y y que te sientes como con cierta familiaridad, porque has coincidido mucho con ellos. Quizás a bote pronto te digo ellos, sí. ¿Hay alguno que te haya impactado? O sea, me refiero, no sé, si hoy llega Messi, yo digo, por mucho que pueda ser profesional, etcétera, pues a lo mejor debe haber alguno que te impacte. Digo, no sé si te pasa a ti, pero alguno ves alguno grande, una leyenda, algo así, dices, wow, este güey está conmigo. Fíjate que a las leyendas, no sé, tipo Cafú, ¿no? Que Sí, también tengo la oportunidad de hablar con él, como ya son también personas mayores, ya las ves con otra perspectiva y como no disfrutaste de ellos en su es prime, diferente. es muy diferente, ¿no? Pero son figuras inconmensurables o que tener la oportunidad de tener una convivencia cercana por el trabajo con Zamorano o con Risto Stoichkov, ¿no? Balón de Oro, y que de repente vas con él por la calle, por trabajo, y la gente lo para, le pide fotos y es como si fuera un diplomático mundialmente, ¿no? Y ahí es cuando tú también dimensionas un poco más el impacto, aunque sepas lo que ha hecho, pero Claro. diferente. Ahora, de las contemporáneas, impacta siempre, siempre ver a Cristiano Ronaldo, siempre. Además es un tipo alto, fuerte, guapo, rico, buen jugador. Entonces impacta muchísimo verlo de cerca. Cosa que no me pasa con Messi. Yo admiro muchísimo a Messi por todo lo que ha hecho, como muchos de nosotros, pero no me provoca esa impresión que, por ejemplo, sí me provoca a Cristiano. Es como ver al comandante Sí. del ejército. Sí, claro. Y, y eso me suele pasar con Haaland. Además que es un tipo que al que no le gustan las entrevistas. Cada vez entiende más su perfil, ¿no? Claro. De ser el niño malo de la película, pero solía ser mucho más cortante. Es muy difícil entrevistarlo porque no se explaya en las respuestas. Entonces, Eso es el, difícil, ¿no? Cuando son muy cerrados. el que lo entrevista tiene que estar pensando constantemente y cuál va a ser la siguiente pregunta, cosa que a veces no te permite escucharlo por estar pensando en la siguiente, ¿no? Sí, Entonces claro. es complicado, sí. Entonces, yo no sabía que te había tocado estar tanto con Cristiano como con Messi. Yo no he entrevistado a Messi personalmente en el uno a uno. Obviamente me tocó ese momento en el que todavía había zonas mixtas en las que se permitían salir y contadas, ¿eh? Seguramente fueron dos de Cristiano, una de Messi, sin ningún problema. Y luego que no los entrevistes no quiere decir que no estés en el mismo espacio-tiempo con ellos. Hay Claro. muchísimas. Yo he estado, no sé, en la zona Flash, un sorteo de la UEFA, ¿no? Gestionando alguna entrevista y el Cristiano está al lado mío, pero obviamente no puedes meterle el micrófono a Cristiano porque hay ciertos protocolos de la Todo un UEFA orden, ¿no? y hay un orden y no puedes invadir tampoco esa privacidad, porque también entendemos que todos estamos en un ambiente profesional, entonces como te encuentras a Cristiano aquí, como Messi te ha pasado aquí enfrente, como has visto a Gianni Infantino o Claro. a quien ¿no? Entonces, eh, voy a tirar aquí un poquito de arrogancia, pues, como para poder dimensionar a veces el equilibrio emocional que uno tiene que tener. Sí. Y si yo fuera un imprudente, me habría hecho fotografías como no tienes idea, con todo Dios, y estarían todas colgadas en redes sociales. Y a propósito no lo he hecho, porque son cosas que quedan para mí, para mi trabajo, porque estoy ahí por mi trabajo Y y habla bien de ti, ¿no? De lo profesional. la cadena se merece un respeto Sí, también, claro. entonces yo disfruto mucho de ese entorno y luego queda para mí y ahora que te lo comparto y a quien lo esté escuchando, pero no me gusta presumir demasiado de la gente con la que has estado, con la que has convivido. Y eso habla bien de ti porque creo que es una línea que muchas veces se ha perdido. Hoy critican mucho los reportfans, en este caso, que van más a las coberturas para sacarse la foto que realmente para hacer un buen trabajo. Y digo, es respetable, cada quien tendrá su punto de vista en cuanto a lo que es trabajo y lo que no es trabajo, pero habla, a mi parecer, mi forma de ver las cosas, creo que habla muy bien de ti.
Y eso mismo te respalda con la cadena, ¿no? No, y yo te agradezco el comentario. Sí es cierto que hay quien me ha dicho, deberías de venderte mejor, ¿no? Tú que estás en todos lados y has estado con gente, debes de venderte mejor. ¿Para qué? O sea, ¿qué me va a retribuir el que yo suba una foto con X o Y, ¿sabes? Pues en nada, ¿no? Hay casos muy concretos en los que me hace ilusión compartir el trabajo. No sé, cuando Claro. entrevisté a Van der Sar, ¿no? Que me hace mucha ilusión hacerlo. Pues sí, subes una foto entrevistándolo. Me hacía mucha ilusión conocer a Alexa Moreno. Estuve en un mundial de gimnasia recientemente, Wow. la mejor mexicana de la historia. Y claro, después de la entrevista le pedí una foto, ¿no? O sea, porque son íconos, como si hubiera visto que en paz descanse a Soraya Jiménez, ¿no? Claro. Son leyendas y las mejores en lo suyo. Claro, no soy un habitual de la gimnasia, pero te lo juro, o sea, Pero hay que reconocer. He visto a Simone Biles y también dije, no le voy a pedir una foto porque estamos en un entorno profesional, ¿no? Si no, también habría tomado una foto con Simone Biles, tan leyenda como Michael Phelps, ¿no? O como Claro. Usain, etcétera. Equilibrio, creo que es la clave, equilibrio. Dani, ¿cuál es tu máximo referente en esto del periodismo, la comunicación, toda esta parte? Te lo decía hace rato, son tres a los que yo seguí durante mucho tiempo. Yo crecí con Alberto Lati, yo crecí con Martín Einstein y yo crecí leyendo a Diego Torres, soy periodista del País. Y me gusta la manera en la que Diego cuenta las cosas, me encanta la sencillez con la que Lati transmite historias cojonudas Claro. y mucho el lenguaje audiovisual de Martín y su productora. Y, y son tres periodistas a los que yo tengo por referentes y que he tenido la oportunidad, Alberto todavía no, sí de mandarnos algunos mensajes, pero sí he tenido la oportunidad de conocer. Entonces, son ellos, creo. Y creo que mucho de lo que hago, eh, pues está también inspirado en lo que me gustaría hacer como corresponsal, ¿no? Que sí, ojalá en la medida de lo posible, con mi propia historia, pero acercarme un poquito a lo que ellos han conseguido. Me gusta. Dani, algo más casual, ¿tu película favorita? Cars. Bien, esa es la mejor película animada de Disney. Me Me gusta. gusta mucho. Soy generación Toy Story, pero me gusta mucho Cars. Cars es la mejor, de acuerdo, bien. Una serie que debes recomendar para que la gente la vea sí o sí. Breaking Bad, tienen que verla, sí o sí. Bien, Sí. me gusta. Tu bebida favorita, ya sea con alcohol, sin alcohol, la que tú quieras, la que más disfrutes. Mi bebida, el vino, el vino. Lo tomo poco, pero me gusta mucho. Botana favorita, El jamón ibérico, sí. me gusta. Y por último, Dani, para toda la gente que va a ver esto, que tiene un sueño, que quiere ser corresponsal, que quiere ser futbolista, cantante, pintor, no sé. Tengo un sueño por cumplir una meta puesta en su vida. ¿Tú qué consejo les podrías dar para empezar a actuar en estos momentos? Con los tres adjetivos con los que empezaba esta misma charla. Creo que hay que ser constantes, disciplinados y tener mucha determinación en la vida. Una cosa te va llevando a la otra y si sabes lo que quieres, en verdad hay que luchar por ello. Es muy difícil. Pero he tenido otros casos y veo el mío en perspectiva. Creo que no hay imposibles y como te lo decía hace rato también, lo imposible solo tarda en llegar un poquito más si se trabaja para eso, con mucha confianza. Pueden llamarle fe, pueden llamarle creyendo en el destino, con una dosis de suerte, como quieran llamarle, pero se pueden alcanzar las cosas. Pero hay que ser muy pacientes, saber dónde estás, ser prudente y constante, disciplinado y determinantes. Dani, te agradezco esta plática. Se pasó muy, muy rápido la hora. Tendremos que pactar también una segunda, una tercera parte. También ojalá esperamos conocernos pronto. Aquí tienes para cuando quieras tu espacio. Desearte todo el éxito del mundo, amigo, y decirte que admiro mucho tu trabajo y espero pronto, si la vida lo permite, algún día poder trabajar juntos en lo que haces y
que sea el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti y la verdad que para mí es un gusto poder estar en un espacio en el que también has tenido oportunidad de hablar con otros buenos compañeros y con gente muy destacada del medio y gracias por la consideración. Y seguramente si la vida lo permite nos estaremos conociendo. Te mando un Gracias, abrazo mi muy Dani. grande. Un Gracias. abrazote.